Vamos a plantearnos en este encuentro un aspecto que yo intuyo que está revoloteando los temas anteriores. Supongo yo que cuando alguien lee algo sobre educación, inmediatamente le viene a la cabeza la educación institucional, que no es poca y hay razones para ello, pero que ello ha imposibilitado en gran parte que la educación sea pensada desde otros ángulos y sobre todo por uno que, en mi opinión, es el fundamental, que es pensarla filosóficamente. La palabra filosofía generalmente tiene mala prensa, porque o se la usa mal o se supone a hombres con lentes con marcos muy oscuros, barba si es posible, o pelo largo. Pero la filosofía es un modo de pensar. Ya dije en otros encuentros anteriores que el viejo Discepolín dijo en el tango Café de los Angelitos: en tus mesas milagrosas yo aprendí filosofía. Entonces, ¿qué estaba diciendo Discépolo con que aprendió filosofía en un bar? Que un bar es una especie, tal vez no sé, hoy no tanto, yo por los años ya he dejado de frecuentar los bares, pero durante mucho tiempo los bares, sobre todo en Buenos Aires, París también es así, Madrid no estoy tan seguro, son lugares de encuentro de gente de que se conoce y que tratan diversos temas, algunos muy triviales, tontos, futboleros, pero no falta la política o la filosofía de vida. Entonces, filosofía quiere decir un modo de pensar. Y al decir pensar, el pensamiento adquiere una categoría de conocimiento, porque pensar es detenerse sobre un tema, analizarlo y llegar a algunas conclusiones posibles que en la mesa de los bares, por lo menos de la década del 50, 60, 70, hablo de Buenos Aires, en la época que yo vivía allá, estaba llena de discusiones. Uno estaba y uno oía debate por todos lados. Esos debates, por regla general, eran debates filosóficos, porque la filosofía se plantea el querer saber más de aquello que parece evidente. Esa palabra para mí un tanto odiada, que es obvio, obvio es lo evidente, y si es evidente no hay nada que discutir sobre ello, pero se usa como a veces con un tono agresivo. Se dice obvio al que, como decir, ¿cómo no lo sabías? La filosofía quiere saber si eso que sabe lo sabe bien. Entonces, lo que yo debo confesar, tal vez por mi formación o por mis inclinaciones, yo tiendo a pensar filosóficamente, lo cual no quiere decir que yo soy alguien que se encierra en una torre a mirar de arriba el mundo y pensar. Cuando digo filosóficamente quiero decir que me lo planteo como problema. ¿Cómo podemos clasificar a la filosofía como tal? La ciencia que pregunta y que pregunta sobre la pregunta hasta llegar a una conclusión aceptable. Entonces, la educación
tiene una historia, yo creo no exagerar, de casi 30 siglos para la cultura occidental. Si nos ocupamos del Oriente y sobre todo China, muchísimo tiempo más ya había pensadores que filosofaban. La filosofía adquiere un tinte, una especie de señorío, cuando Renato Descartes, que vivió en el siglo XVI-XVII, dice: pienso, luego existo. Y el luego no tiene una relación temporal. Un rato pienso y después existo. Pienso y luego existo, quiere decir, pienso, por lo tanto, existo. Es decir, esa famosa frase que escribía en latín todavía Descartes, cogito ergo sum, el ergo fue traducido por en tanto tal, pienso luego. Entonces no es que el pensar me lleve a tal cosa. No existo porque pienso, porque si dejo de pensar me muero. Entonces esa traducción literal empobreció mucho la afirmación de Descartes. Tengan en cuenta ustedes que Descartes está catalogado como el padre de la filosofía moderna, es decir, el padre de la modernidad. Y la modernidad es una etapa bisagra dentro de la historia de Occidente. Historia que tiene un origen en Grecia y Roma. Hay algo también de semita, como dice Dussel, pero esto no lo vamos a tocar ahora porque nos complicaría un poco. Que ese pensar, y si ese pensar da lugar a la existencia, no da el lugar a la existencia de la vida biológica, sino de la vida del hombre en tanto tal. Porque lo que el hombre en tanto tal, el hombre moderno, es un hombre racional. Lo que está diciendo que los hombres que racionalizan las cosas son hombres pensantes, importantes y generador de ideas y conceptos que van a marcar seriamente una nueva etapa, que es la etapa moderna. En rigor, la modernidad comienza con el encuentro de la cultura occidental europea con un nuevo continente desconocido para ellos. Entonces tenemos que ubicar ese comienzo en 1500. Ese 1500 que empieza va acompañado o seguido por una expansión de esa Europa encerrada en sí misma después de 10 siglos medievales, y que empieza a despertar en un despertar que la hace sentirse dueña de sí misma y superior, porque por razones difíciles, que no me voy a meter en ello, para la Europa el Oriente prácticamente no existía. Era un terreno que estaba ya lejos, en el que había gente rara, pero no era objeto de la investigación, del pensamiento. Entonces, ese pensar, que es ya un pensar filosófico, en tanto Descartes era un filósofo, ese pensar es el pensar de una clase nueva
una clase social que del final de la Edad Media, de los últimos siglos XIII, XIV, empieza a aparecer una clase social en las pequeñas comunas urbanas, que era una clase comercial, que después va a ser burguesía. Burguesía viene de burgués, burgués viene de Burgos. Johannesburgo es la ciudad de Juan. Entonces, Burgos hace referencia a ciudades chicas, generalmente amuralladas, pero esas ciudades chicas dan lugar a unas formas organizativas en las cuales esta clase, la clase que hacía manufacturas y las vendía, es una clase que empieza a manejarse en términos racionales, sobre todo desde el punto de vista de lo que después se llamará economía. Es decir, cómo se le saca el mayor provecho propio a lo que se produjo y a lo que se comercia. Entonces, esa clase social se proyecta sobre un mundo exterior a Europa, y cobra una dimensión enorme para la época. La economía europea se multiplica varias veces por el saqueo de las colonias, y saqueo es la palabra más que explica mejor. Ellos saquearon la América del Central, América del Norte, parte de la América del Sur, y de ese saqueo se enriqueció. Y ese saqueo estaba compuesto sobre todo por metales preciosos. Esa Europa centuplicó sus reservas de oro y plata después del descubrimiento de América. Eso da lugar a que esa clase social que se empodera, que crece en mirada hacia el mundo, ya no mira la comuna urbana local, ya mira por encima de sus murallas hacia ese otro continente que está lleno de riquezas un tanto exageradas, ¿no? Pero tenía una base real, aunque las mayores riquezas fueron alimentos. Una vez en Córdoba, se me está escapando el lugar, yo estaba en una plaza, y en esa plaza había una estatua que era un monumento a Wagner. Yo lo miré a Wagner y la primera impresión que me dio que era un gaucho. Es decir, la forma en que estaba esculpido ese mármol parecía... ¿Cómo es esta mezcla entre la figura de Wagner y la figura del Martín Fierro, por ejemplo? Y pregunté, y algunos viejos habitantes de esa ciudad dijo que era un homenaje al hombre americano. Y yo pregunté, ¿por qué esa Europa central quería hacerle un homenaje al hombre americano? Y me dijo, porque la papa y la batata que se llevaron de Centroamérica impidió la mortalidad que había estado sucediendo por las hambrunas. El hambre desapareció porque ellos empezaron
a comer un fruto, un vegetal, un alimento originario de América. Entonces, de agradecimiento a eso, aparecía esta figura media mezclada de Martín Fierro con Wagner. Ellos quisieron hacer un Martín Fierro. Pero esos alemanes que viven en esa ciudad, que en una parte importante son los que se mandaron al interior cuando el Graf Spitz se hundió en el Río de la Plata. Digo esto porque fíjense ustedes cómo pequeños datos, la historia en general no habla de que las hambrunas se salvaron por el aporte alimentario de América, de la importancia de América para ellos, porque lo único para ellos, visto desde esa burguesía hambrienta en oro, miraba ahí como si fuera montañas de oro y quería llevárselas para sus tierras. Bien, entonces la modernidad nace empujada por esa clase social. Es moderna porque va a reconfigurar la cultura, el pensamiento, los modos de vida, las clases sociales, y esa clase social que va a ser el tránsito de los siglos XVI, XVII hacia el XVIII. En el XVIII, Gran Bretaña, que era la dueña de los mares y la poseedora de colonias en el resto de los continentes, esa Alemania por razones que yo no tengo claras, tuvo un desarrollo fundamentalmente filosófico, artístico, científico, pero no económico. Gran Bretaña, que tenía una mirada más comercial en el trato con sus colonias, empezó a comprender que la producción en esas pequeñas comunas que tenía la Europa central no bastaban y dio lugar a la aparición de la máquina, con lo que se llamó la Revolución Industrial Inglesa, mitad del siglo XVII y principio del siglo XVIII. Y con esa producción invadió el mundo colonial, cambiando, por un lado, su mercancía por productos de esa tierra, fuera lo que fuere. Entonces, esto hizo que la modernidad estuviera comandada, perdónenme el término militar, pero algo de esto tiene, por esa burguesía creciente. Burguesía que en los siglos XIX y XX se van a convertir en el capitalismo depredador del siglo XX-XXI. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese siglo XVI-XVII, que impera esa racionalidad, con Newton y Galileo, esa racionalidad, para convertirse en ciencia, esa palabra que la modernidad la usa con mayúsculas y subrayada, esa ciencia, para ser tal, requería del número, porque era una ciencia ya no especulativa como era la heredada de la vieja Atenas. Era una ciencia que investigaba, medía, calculaba
experimentaba, la definición de ciencias que se genera esa modernidad es la ciencia matematizable. Es una ciencia que responde a criterios rígidos del pensamiento científico, que introduce el método científico, la verificación científica de las hipótesis para definir qué es ciencia. ¿A dónde quiero llegar? A que las ciencias sociales, que empiezan a asomarse en el siglo XIX y parte del XX, se van a hacer cargo de aquella parte de la realidad objetiva de la cual no se hacía parte las ciencias físico-matemáticas, que fundamentalmente se ocupaba del espacio y en el siglo XIX de la naturaleza, pero quedaba para la sociedad moderna un espacio enorme vacío sin cultivar, que vamos a llamarla con una palabra un poquitito difícil, no difícil en sí, sino difícil por lo que puede transmitir, con el alma humana, la espiritualidad, la conciencia. Y sobre fines del siglo XIX, un verdadero genio, el doctor Freud, se ocupa precisamente de eso. Quiero decir entonces que en este encuentro lo que yo quiero dejar aclarado, que yo no soy partidario de las ciencias sociales, porque las ciencias sociales han sido desprendimiento de la etapa del Renacimiento y el humanismo, y tomaron porciones, esto tal vez sea demasiado brutal decirlo así, porciones de lo humano, y generaron una especialidad. La economía se ocupó de estudiar la producción y el consumo. La antropología, que en realidad es una parte de la sociología, pero cuando Kant habla de la sociología y habla del estudio de la sociedad, cuando dice sociedad, está diciendo sociedad europea. Pero en el siglo XIX ya hay una sociedad mundial. Y fíjese el pensamiento colonialista sometedor. Para estudiar las sociedades externas a la sociedad central, se crea la antropología, que es el estudio del hombre. Pero no es el hombre en sociedad. Es el hombre, sus características, cómo ha evolucionado. Estamos ya a finales del siglo XIX, ya habló Freud, a pesar de las críticas que tuvo, y aparecen los psicólogos, que se van a ocupar del alma humana. Si yo estoy diciendo algo demasiado brutalmente, de que han descuartizado ideológicamente o científicamente al hombre, lo que quiero decirles es que estoy convencido de que es así. Si ustedes hicieran un círculo y hicieran fragmentos, la economía llega a un punto en que aparecen las culturas en las cuales está esa economía, y entonces hay que pensarla desde las relaciones sociales entre sí. Pero esas relaciones están sostenidas por la producción de bienes. Entonces hay que agregarle la economía. Y podemos seguir así. ¿Dónde queda la pedagogía? La pedagogía es una ciencia
de las más modernas. Una definición diría, pedagogía es el estudio de la enseñanza, sus métodos, sus características. Eso es nada más. Cuando hablamos de educación, ¿estamos hablando de eso? Yo cursé 6 años en la Facultad de Filosofía y Letras, donde estaba la carrera de pedagogía. Pero la materia pedagogía tenía contactos y el profesor decía, bueno, esta parte, véanla en sociología donde va a estar mejor explicada. Esta otra, sí, en la zoología, en lo que tiene de animal. Es decir, en esta apelación a lo que está detrás del borde de la especialidad, es una confesión de la pobreza que tienen ese tipo de estudios. Cuando ese estudio, además, sus componentes, sus estudiosos, empiezan a sentir que no son ciencias, porque no calculan ni verifican, ni experimentan, entonces empiezan a agregarle a la sociología, a la antropología, etc., el cálculo, la matematización. Por ejemplo, una especialidad de la sociología, en la mitad del siglo para acá, es el estudio de los mercados. Los mercados son hombres y mujeres que se encuentran para intercambiar bienes por dinero. Pero ese mercado ahora le agrega la oferta y la demanda. Y la relación entre oferta y demanda es una relación de cantidades. A la economía le meten adentro las matemáticas. Yo tengo plena conciencia de que todo esto que estoy diciendo a muchos de ustedes le cae como una casa que se derrumba. Lo que les digo es una primera punta para empezar a ver la educación desde un punto de vista filosófico, porque la filosofía como tal no fragmenta, no parte, sino que profundiza. Y para eso, si nos remontamos en la historia de la educación, nos vamos a encontrar que en la Atenas del siglo V a.C. ya se hablaba de educar. La palabra educar es una palabra que viene del latín, para nosotros, derivada de otro concepto griego, que es educere. Y educere quiere decir intentar ayudar a otra persona, al alumno, en que lo que tiene dentro florezca. Podríamos decir, la educación es más parecida al arte del jardinero que lo que estamos estudiando. Porque la pedagogía es el arte de meter dentro de un alumno saberes de otros. Los estoy escandalizando un poco ya, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Bueno, les confieso que no hay ensañamiento en lo que hago con ustedes, pero hay un problema que yo leí una palabra en un profesor uruguayo que enseña, está radicado en Estados Unidos, que él hablaba del desenseñar. Fíjense qué palabra que suena extraña. Y desenseñar quiere decir que lo que ya está enseñado no da lugar a una cosa nueva porque choca contra ello. En los próximos encuentros vamos a hablar entonces
de ese desenseñar y ver cómo para aprender, para abrir la conciencia y entrar cosas nuevas, hay que romper esquemas que ya tenemos. Les pido por favor que ustedes, como ya he dicho otras veces, traten de divulgar esto, porque yo no soy un gran innovador, pero tengo años suficientes para saber que gran parte de esto que yo digo acá, que aprendí gracias a un viejo maestro, Enrique Dussel, nos enseña en las universidades. Dussel es un filósofo argentino que se fue a México en época del proceso y tuvo resonancia universal. Acá en la Argentina apenas se lo conoce. Y de él aprendí lo que llama él el pensamiento exigente, el pensamiento que critica. Criticar quiere decir poner en crisis. Se pone en crisis lo que se desarma de cómo está. Bueno, esto lo veremos en próximos encuentros. Hasta entonces.